¿Qué tal, chicos? Buenos días. Les saluda su profesor Jesús Narro Vázquez en esta oportunidad para llegar a través de este medio y realizar nuestras labores académicas. El encargado del curso de Historia Universal de nuestra modesta casa de estudios Uribes School. Vamos a continuar nuestras clases con este segundo tema y vamos a hablar la evolución y el proceso de hominización para el primer grado de secundaria. Una gran interrogante para el hombre siempre ha sido querer conocer acerca del origen del hombre. ¡Wow, profesor! El origen del hombre, ¿sí? Hasta antes del siglo XIX, aquí cerquita nomás, años 1800, el hombre se realizaba muchas preguntas, ¿no? Siempre vivió con esas creencias que, por ejemplo, las culturas anteriores habían dejado. Hoy en día, pues, sabemos y creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en la actualidad, porque lo dice la palabra de Dios, pero la ciencia ha tratado siempre de contrarrestar esa concepción. Por lo tanto, se han ido realizando ciertas interrogantes en la vida del hombre. Y la ciencia ha tratado de responder esas interrogantes haciendo de lado la concepción divina acerca del origen del hombre. Nosotros tenemos que tocar estos temas, no sin antes aclarar que no tiene nada que ver con lo que nosotros creamos. Quienes habla es cristiano, cree también que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que al final la ciencia le sigue dando la razón a la creación divina. Pero es necesario que nosotros aprendamos estos tipos de temas y analicemos un poquito cada uno de ellos. Bien, vamos a tener como primer postulado, ¿no?, lo que nosotros sabemos que es cierto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? En el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, en los artículos está plasmado, ¿no?, como Dios explica la creación del hombre, ¿no? Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Así tenemos esta información, un extracto extraído de la palabra de Dios para conocer la concepción divina. Para todos nos ha quedado claro. Pero la ciencia, como se dice, para no quedarse atrás, va a querer buscar y darle un orden. Todo esto va a empezar en el siglo XIX, les decía yo hace un ratito. El iniciador va a ser Charles Darwin. El año 1836, antes que publique su obra, él va a llegar de su viaje después de haber recorrido el mundo, ¿no?, tratando de buscar diferentes datos, diferentes aspectos, diferentes tipos de información que le puedan ayudar a él a plantear estas primeras perspectivas, esta primera teoría. Entonces Darwin va a publicar su obra 20 años después. En el año 1859, el inglés Charles Darwin publica su obra El origen de las especies por medio de la selección natural. Quiere decir de que, primero decía de que las especies evolucionaron, ¿no?, a través de que hubo cierta selección que con el paso de los años fueron cambiando, donde prácticamente se quedó la especie más fuerte, ¿no?, pero que teníamos un antepasado en común. O sea, cada una de las especies tiene un antepasado en común, incluida la del hombre. Para el tiempo que Darwin sacó, esto le dio prácticamente a la ciencia un fundamento prácticamente científico. Y la ciencia empezó a investigar. No fue el único. Charles Darwin no fue el único que prácticamente empezó a plantear teorías acerca de la evolución, ¿no? Entonces va a haber
como él va a estar Lamarck, entre otros científicos. Su propio abuelo también va a hablar sobre el origen de las especies y de que todas tenían un antepasado también en común. Entonces así, el siglo XIX va a marcar esa brecha y ese punto de inicio para la ciencia para plantearse esas interrogantes. Es así. Profesor, no entendí muy bien. Muy bien. Volvemos a repetir. Darwin plantea su teoría acerca del origen de las especies y la selección natural, donde dice que el hombre pasó por un proceso evolutivo y que tenemos un antepasado en común, ¿no? Bueno, profesor, la ciencia lo afirma y lo va a seguir teniendo, ¿no? Esta teoría de Darwin como base de prácticamente del pensamiento científico. Entonces, ¿qué van a hacer los científicos? Van a decir, muy bien, vamos a empezar a investigar, empezar a buscar pruebas. Los historiadores, los paleontólogos van a empezar a buscar pruebas. Así van a llegar a África, a este continente, van a llegar a África, pero en África se van a dar con una sorpresa, que van a encontrar, sí, restos fósiles, pero no uno, tampoco dos, ni tres, van a encontrar otros. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? De distintas características, con diferentes con diferentes aspectos, en diferentes sitios de África, pero la gran mayoría van a estar en África, por lo tanto van a decir, el hombre es originario de África y en África va a ganarse este apelativo como la cuna de la humanidad. ¡Wow, profesor! África, la cuna de la humanidad. Sí, pero los científicos van a necesitar ciertos aspectos, ciertas características, ciertos sucesos que determinen, ¿no? Que el hombre pasó por un proceso de evolución y que estos dan fe de eso. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué sucesos? Uno, la deposición del dedo, ¿no? Del dedo, ¿no? Esta anteposición, vamos a tener las características de una mano de un hombre y cómo va prácticamente anteponiéndose, ¿no? Y dándonos a conocer una característica importante, ¿no? Para este primer suceso de evolución. El segundo va a ser el bipeísmo, que le va a pedir prácticamente ponerse erguido, no de la noche a la mañana, sino poco a poco. Y esto a su vez le va a permitir que la capacidad craneana cambie, ¿no? Tenemos otra foto acá, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Otra característica es la predación, se va a comer todo lo que encuentre, prácticamente va a ser un miedo de que si encuentra frutos no va a decir voy a guardar un pan para mayo, no va a comer y se va a ir a otro lado, va a comer y así. Va a predar, una actitud predadora, va a utilizar la piedra, ¿no? Va a fabricar herramientas líticas, va a poder dominar el fuego, va a tener una concepción religiosa, va a realizar los primeros enterramientos y va a haber una selección del trabajo. Prácticamente los hombres jóvenes van a salir a cazar, los viejos se van a quedar con los pequeños haciendo una recolección de animales pequeños y las mujeres se van a quedar en las cuevas, en las cavernas. Así, la ciencia va a tener un fundamento y va a poder decir, bueno, sí, somos de un proceso evolutivo, entonces vamos a darle una concepción. Muy bien, y la ciencia nos va a decir qué cosa. Los seres humanos somos un resultado de largos años de transformación y cambios físicos y culturales. El hombre no apareció en la tierra tal como hoy lo conocemos. Fue muy diferente. Por consiguiente, descendemos de otros seres vivos, pero no del mono, a raíz de que encontraron muchos restos fósiles diferentes en diferentes años, que vamos a detallar más adelante. ¡Wow! Por lo tanto, es necesario que la ciencia compruebe el origen del hombre. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a resolver esa gran hipótesis. Pero, ¿de cuál va a ser nuestro punto de partida? La evolución. Entonces, ¿pero qué cosa es la evolución? Es el fenómeno de sucesiones y transformaciones de todas las cosas, o sea, animales, especies, en un determinado tiempo, en donde se van a desarrollar y se van a perfeccionar. Va a haber una organización vital que le va a permitir a las especies adaptarse, o sea, la más fuerte. Va a seguir dando fundamento que la teoría de Darwin es cierta.
¿no? Y que se va a hacer uso de su medio ambiente. Muy bien, entonces, dado este concepto, esta definición, la ciencia va a decir que somos y que para el hombre actual, el origen del hombre pasó por un proceso de evolución. Para dar sustento a esta postura de la ciencia, es por eso que van a decir, por lo tanto, vamos a darle una definición al hombre. El hombre es un homínido, que es el único que hasta la actualidad la ciencia nos dice que ha sobrevivido, ¿cierto? Pero que este primer homínido tiene sus antepasados. Muy bien. Que se van a diferenciar por género. Los primeros van a ser los Australopithecus, que van a caminar, van a ser los primeros que van a practicar esta postura bípeda. Van a ser herbívoros, ¿no? Entre otras características más que van a ir teniendo, ¿no? Poseían un dimorfismo sexual. Prácticamente todos convivían y todos cazaban, todos recolectaban, caminaban, no había tanto prácticamente decir, no, tú sí, tú no trabajas, tú no cazas, no, prácticamente todos juntos. En el género Homo, prácticamente van a estar todos los homos, el Homo habilis, erectus, el gaster, el neandertal también, pero ellos a su vez van a tener ciertas características muy importantes que van a ayudar a poder entender, ¿no? Y entre ellos va a estar nuestro antecesor, como dice la ciencia, como lo dice la ciencia. El género Homo poseía ciertas características propias. Mayor capacidad craneana, eran omnívoros, caminaban erguidos, no bípedos, caminaban erguidos. Ya no que un ratito me paro, me pongo erguido y me agacho, no. No, así como los australopithecus le pudo apreciar el horizonte de rato en rato, el género Homo no, ya va a caminar erguido, va a fabricar herramientas de piedra, va a dominar el fuego, va a haber una división del trabajo, va a haber un desarrollo del lenguaje, va a haber una religión, va a haber enterramientos. Entonces va a tener ciertas características que lo van a definir como uno de los géneros que es el antepasado, el antecesor del hombre, del Homo sapiens. Así vamos a poder definir cada uno de ellos. Uno de los primeros van a ser los Australopithecus. La Pangea, que es la formación de los continentes, va a dividir África prácticamente en sabana y lo del bosque, y esto va prácticamente a dar a entender tipos de Australopithecus, ¿no? Prácticamente son de vida nómada, recolectores. Economía parasitaria, quiero decir más que nada, es un término que se utiliza, podemos decir que una economía de subsistencia, de sobrevivir más que nada, ¿no? Los restos son muy pocos los que se han encontrado de Australopithecus, ¿no? Están definidos 7 especies, los científicos la han definido en 7 especies. Los antropólogos también, entonces ello ha permitido que podamos mencionar el día de hoy algunas de ellas. Una de ellas va a ser Anamensis, ¿no? Los Anamensis, un tipo de Australopithecus, Canopoi, esta ciudad que en Kenia, ¿no? África, encontrado en el año 1994, tiene una antigüedad de 4 millones de años, este Australopithecus. El Africanus, ¿no? Tiene una antigüedad de 2.5 millones de años, ¿no? Como dice, se encontró en Sudáfrica en el año 1925. Tenemos también al Robustus, con una antigüedad de 2.3 millones de años. También se encontró en Sudáfrica en el año 1938, ¿no? Entonces, estos 3 Australopithecus más uno que tiene cierto grado de importancia, ¿no? En el 29 de noviembre del año 1974, para ser exacto, Donald Johnson y Tom Gray, ¿no? Encuentran restos fósiles, ¿no? Un aproximado de 52 restos fósiles de un cuerpo, ¿no? Mientras que excavaban, escuchaban música de los Beatles,
de ahí el nombre, una canción Lucy, de ahí el nombre que le ponen, a quien la ciencia la define como nuestra abuelita, se podría decir, basado en la investigación del ADN mitocondrial, reafirmando la hipótesis o el planteamiento de Darwin que todos tenemos un antepasado en común. Se podría decir que nuestro antepasado en común, según el ADN mitocondrial, sería Lucy, un tipo de investigación. Y así, acá tenemos a Donald Johnson con una recreación de cómo debió lucir Lucy en vida, ¿no? Según algunos están tratando de comprobar si es que estaba embarazada, ¿no? Y cómo la ciencia ha permitido poder ir recreando de cómo debió lucir Lucy en vida. Tenemos acá una imagen donde están los restos óseos de Lucy, fósiles de Lucy. Ahora vamos a hablar de los Homo. Los Homo van a ser prácticamente los que van a tener mayores características, desde el uso del fuego, van a realizar expresiones artísticas, mobiliarias y parietales. Mobiliarias porque van a hacer materiales o herramientas líticas que la van a transportar, y parietales son las representaciones artísticas que van a hacer en las cavernas. Decía que va a haber un uso del fuego, va a haber un nomadismo climático, a diferencia de los Australopithecus, que no van a vivir mucho, prácticamente ellos van a vivir una glaciación, van a vivir un pleistoceno, como se dice, pero la Tierra después se va a ir calentando. Entonces los homínidos van a aprovechar eso, ¿no? Para ir formándose y dejando de lado las cavernas. Va a haber una casa superior y organizada. Entonces estos Homo, del género Homo, en este género van a estar el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Los neandertales también, el antecesor también, como el Homo antecesor del hombre, prácticamente el que marca ese paso entre homínido y hombre. Entonces, prácticamente este grupo de homos nos va a permitir a nosotros poder conocer un poquito más. Nosotros, quienes habla de manera resumida, tratado de plasmar en este cuadro de múltiples entradas, ¿no? Lo del género Homo y las especies, ¿no? Las más resaltantes, ¿no? Y fueron hallados en estas zonas. Como les mencionaba, está el Homo habilis, erectus, ergaster, sapiens, sapiens, sapiens. Entonces, para conocer un poquito más y ustedes puedan entender, profesor, es necesario poder entender un poquito más para no quedarnos con interrogante. Les voy a dejar con un videíto para que ustedes aprecien y entendamos y conozcamos un poquito más acerca de los Homo. Los homínidos son los ancestros de los seres humanos. Los restos fósiles más antiguos fueron encontrados en África y datan de hace 3,5 millones de años. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares, que les permitían manipular objetos. Por esas características, fueron capaces de fabricar instrumentos. Existieron dos grupos de homínidos: los Australopithecus, llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África, y los Homo, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo. Eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron su paisaje en África. En cambio, los Homo habilis, erectus, sapiens se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisonomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente
y transmitir sus conocimientos. Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África, el clima era seco. Gran parte del territorio estaba formado por sabanas. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a la glaciación. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares, como herbazales y bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas y finalmente a estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío. Curtieron pieles de animal para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional. Se organizaron en clanes, algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Sus creencias se manifestaban en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza. La vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y, en ocasiones, debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos. Había dos tipos de caza. La mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos, renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros. En bosques, lobos, linces, ciervos y osos. O en alta montaña, cabras monteses y antílopes. Y la caza menor, en la que se atrapaban roedores y aves. Para complementar su dieta, pescaban con arpones y anzuelos. Si bien es cierto que la fauna y las plantas comestibles tendían a agotarse, por lo que debían dedicar un tiempo considerable a su búsqueda, estos primeros cazadores-recolectores disponían de tiempo libre para convivir y desarrollar el lenguaje como forma de comunicación. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Uy, sí, profesor, qué bueno. Me alegra mucho que les haya gustado. Pero antes de poder cerrar la clase es necesario recordar, ¿no?, que estos temas es necesario estudiarlos, conocerlos, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos una creencia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No se olviden de orar, chicos. Bueno, pues les estoy dejando una tareita sencilla. Plasma en tu cuaderno lo explicado a través de un breve resumen con dibujos, ¿no? Haces tu resumen breve nomás, con dibujos, ¿no? 2. Ilustra, no, ahí faltó poner ilustra lo mencionado, ¿no? Ilustra mencionando algunas características de los homínidos del género Homo, del último grupo de Homo que hemos explicado. ¿Sí, chicos? Y si te gustó este tipo de videos y quieres investigar un poquito más, ¿no?, te invito a que escojas un día de la semana con papi, con mami,
y disfrutes del video. Es una película, es un poco larga, pero es interesante. Se llama La Odisea de la Especie, ¿no? Aclara un poquito más y nos va a hacer conocer un poquito más acerca del proceso de hominización. No te olvides, La Odisea de la Especie. Si gustas, si no, no. Es una extensión para que tú, ya que tienes un poquito más de tiempo, puedas apreciar y ver. Bueno, se despide tu profesor Jesús Narro Vázquez.